Memechuelos y memechuelas, oigan, hoy quiero hablar sobre el tema del Coneval. Fíjense que el Coneval, bueno, emite un informe en donde resaltan a Enrique Peña Nieto, ¿no? Que según unos 900,000 mexicanos abandonaron la situación de pobreza en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Según esto, unas cifras que revela el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o sea, Coneval. Se supone que al iniciar su administración se contabilizaron 53.3 millones de personas con condición de pobreza, mientras que para el 2018 se redujo a 52.4 millones, ¿no? De igual forma, las personas en extrema pobreza se redujeron 2.2 millones, según al pasar de 11.5 a 9.3. En el documento, La Gran Falacia, se indica que los elementos para considerar en el presupuesto 2020 en materia de educación, salud, seguridad social e infraestructura social básica, pues se resaltaba la necesidad de racionar los recursos, justificando su uso en prioridades nacionales y resultados de desempeño, ¿no? Todo esto para el sexenio de Enrique. También se destaca que para lograr estos objetivos, justo con miras al 2020 en ese entonces, era primordial la suficiencia operativa de recursos humanos y materiales y así garantizar que los operadores a nivel nacional pues pudieran implementar las políticas tal y como fueron diseñadas. Integra, además, un comparativo de programas sociales en el presupuesto de egresos 2018-2019. El año pasado había 150 programas sociales federales, 150, 93 de ellos ayudaron a reducir la pobreza o mejorar el acceso efectivo de los derechos sociales. De ellos, 81 continúan en operación o continuaban en operación el año pasado. La reducción presupuestaria de lo anterior representa 1.2 millones de pesos y se precisa que el desempeño, en realidad se recomendaba hacer una revisión detallada de los programas sociales para determinar mejoras en su diseño y operación, ¿no? Debido a las semejanzas entre varios. ¿Se acordarán cómo entramos este año con Andrés Manuel diciendo, bueno, es que teníamos 80 y tantos programas que en realidad eran lo mismo uno del otro? En total se identifican 19 programas con una similitud al 100% con uno o más y 27 con una similitud al 98% con uno o más programas. Así estábamos, esos eran los números y hoy seguimos resaltando eso. En realidad hay que recordar un dato, o más de uno, que no se nos puede estar pasando por alto a ninguno de nosotros. Para empezar, 2015. La famosísima Amparito Robles, más bien la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles en el entonces, asegura en ese momento que el aumento de pobreza en México, imaginen, ¿no?, se debía al nacimiento de más mexicanos en esa situación. Qué bueno, ¿eh? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo reporta que el porcentaje de la población en situación de pobreza para 2016 efectivamente fue menor que el que se registra en 2014 y 2012, año que comienza el sexenio de Enrique. En 2016, el número de personas en situación de pobreza fue de 53.4 millones, un 43.6%. Para 2014, de 55.3 millones, 46.2%. 2012, había 53.3 millones, un 45.5%. Si analizamos ahora la pobreza moderada, en 2012 había 41.8 millones de personas en esa situación, que representaba el 35.7%. Y para 2016 alcanzamos los 44 millones, ¿no?, el 35.9%. De nueva cuenta, hubo un incremento de 2.2 millones de personas que ingresan a la pobreza moderada. La población vulnerable por ingresos, es decir, por los recursos que obtienen, aumenta 1.4 millones en el periodo de 2012 a 2016. En general, podríamos decir que México es un país de pobres, porque más del 50% se encuentra entre la pobreza moderada, pobreza extrema o pobreza alimentaria, como le quieran llamar. El número de pobres extremos y de personas con carencias sociales sí presentan números positivos, se supone, durante una muy buena etapa del sexenio de Enrique, pero esto es porque hubo ciertos ajustes, o podemos mejor llamarles chanchullos, que se hicieron en la medición de pobreza. Yo se los había mencionado desde hace mucho. A partir de 2016, el INEGI hace un pequeño cambio, ¿no?, un ajuste en la metodología que estaban usando para medir el ingreso de los hogares en México. Una cosa que de verdad le agarraron, pero con maña.
Para medir la pobreza de forma multidimensional en nuestro país, el Coneval echa mano de la encuesta de ingreso-gasto de los hogares que levanta el INEGI. Entonces, para que nosotros sepamos los datos que tiene el Coneval en pobreza, necesitamos al INEGI. Encontramos que el módulo de condiciones socioeconómicas, es el MCS, es una encuesta que fue creada en 2008 y ahí empieza el chanchullo. De acuerdo con la Acción Ciudadana frente a la pobreza, cosa que ya hemos confirmado, el 15 de julio de 2016 el INEGI publicó el MCS de 2015, en el cual informa que los datos ya no eran comparables con los obtenidos anteriormente porque había mejorado el trabajo de campo a la hora de preguntarle a la gente más pobre sobre su ingreso. Y ustedes preguntarán, pues, ¿qué fue lo que se mejoró, no? ¿Qué hubo? Salvador Camarena publica una columna en 2016 en El Financiero y refiere a un documento de la Secretaría de Desarrollo Social, ahí también mete mano Rosario Robles, llamado México Incluyente, en el que se habla de si bien la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, pues es una herramienta útil. Y se dice que existe evidencia de que no refleja adecuadamente los ingresos reales de los hogares, es decir, que pues los medio resultados no son confiables, ¿no? Y que esto genera un efecto en la pobreza. El argumento es que existen problemas comunes en las encuestas a los hogares, como en el, vamos a llamarle que se me dio hace trunco, el de la misma y el subreporte, ¿no? Hay un subreporte y un reporte de la encuesta. Es decir, que las personas reportan menos de lo que realmente obtienen para evitarse problemas. Al final, el documento propone la creación de un estado de cuenta social, un tipo de boleta que se le entregaría a todos los beneficiados de CEDESOL para contabilizar el ingreso que reciben. Y por si esto fuera poco, quiero decirles que eso fue hoy. La directora del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, Araceli Damián, explica que el Coneval pues no está midiendo el abasto, por ejemplo, de agua diario en una vivienda, por lo que solo reporta que el 2.8% carece de agua y de servicio. Sin embargo, una medición propia del organismo arroja que en realidad un 40% de las familias no tiene agua. ¿Y por qué sacamos esto? Porque parece que las mediciones y las encuestas las hacen pues nada más porque quieren. Ahora, vamos a analizar brevemente esto. ¿Por qué creen que Enrique Peña Nieto protegía tanto a Rosario Robles, ¿no? Por el tema de la estafa maestra. Acuérdense que Enrique, hay un evento emblemático en el que dice, no te preocupes, Rosario, ¿no? El no te preocupes, el famoso no te preocupes, Rosario. Pues porque gracias a Rosario Robles es que Enrique Peña Nieto pues puede decir que sacó de la pobreza a más de 900,000 mexicanos, ¿no? Esos son los datos que entrega. Gracias a Rosario Robles. ¿Saben por qué también Enrique Peña Nieto, se acordarán del tema de una comisionada del INEGI, que de la nada se metió al PRI? ¿Se acordarán? También había una del INAI, ¿no? Pero hay una en particular del INEGI. ¿Sí se acordarán también? Bueno, porque el INEGI, como justifica que la gente en realidad dice que gana menos de lo que realmente gana, pues mejor vamos a calcularles que ganan más. ¿Sea esto cierto o no? Ahora, no podemos decir que tampoco es tan cierto, porque hay muchos mexicanos que para evitarse problemas, pues dicen que ganan menos, pero no son los pobres, oigan. Los pobres te van a decir cuánto ganan, porque ellos no tienen que evitar un tema de impuestos, no tienen ni para pagarlos, no están ni siquiera en el SAT. ¿Qué impuestos van a pagar? Los que se hacen el chanchullo de que ganan menos son los que sí tienen lana para pagar los impuestos. Esos son los que lo hacen. Ojo con eso. Pero para el INEGI, como bueno, o sea, los mexicanos siempre van a decir que ganan menos de lo que ganan, porque son mentirosos, esa es la lógica del INEGI, pues vamos a decir que ganan más. Y hacen un cambio en la medición, entonces tú les contestas algo y les suben un porcentaje. Y gracias a eso es que logramos sacar a 900,000 mexicanos de pobreza extrema, ¿no? De la pobreza, y a 2 millones, ¿no? Sacamos a más de 2 millones de pobreza extrema y a 900,000 de la pobreza. Vean nada más qué chulada con Enrique Peña Nieto, ¿no? Una verdadera belleza. Como la lógica del INEGI, se lo resalto, dice que pues los pobres de por sí mienten y van a decir que ganan menos de lo que realmente ganan, pues vamos a decir que el gasto que nos están dando, pues todavía le vamos a subir un tantito, entonces ya no son pobres. Así es la lógica del INEGI en ese momento, y entonces Enrique Peña Nieto, de la nada, en un minuto, se saca de la manga a los pobres de la pobreza. Esto con ayuda todavía de los datos de CEDESOL. Rosario Robles metida en el chanchullo. Rosario Robles y el INEGI ayudan a Enrique Peña Nieto para que saque de la pobreza a un buen de mexicanos.
Bienvenidos al México mágico, mi hermano, bienvenidos al México mágico, en donde tenemos programas sociales que eran igualitos, ¿no? Nada más servían para bajar recursos, pero sacamos a los pobres, ¿no? Ni siquiera recibían el recurso, pero los sacamos. Así, bendito México mágico que saca a los pobres de la noche a la mañana. Esto no lo ven ni en Suiza, ni en Noruega lo van a ver, jamás. Porque allá sí no hay pobres, ¿no? Básicamente. El asunto es que aquí está todo el chanchullo, ¿no? El Coneval, que viene evaluando las políticas de desarrollo social, ¿dónde estaba para evaluar a Rosario Robles en la estafa maestra, ¿no? Por ejemplo, los más de 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos que eventualmente se destinaron a algún programa, adultos mayores, ¿no? Con las universidades, con la Universidad Autónoma del Estado de México, que nunca llegaron al beneficiario. Teníamos más de 100 programas, 90 y tantos pareciéndose uno al otro, duplicados, que es lo que mencionábamos al principio. Andrés Manuel llega y ve los programas duplicados. Y aparte, los beneficiados muertos, duplicados también. Y luego, ¿por qué no sacamos a la gente de la pobreza? No, la gente sigue estando pobre. Tenemos más del 70% de los mexicanos en pobreza, cualquier tipo de pobreza, pero son 70% mexicanos en estado de pobreza. Pero nada más porque se les ocurrió, es que de por sí mienten, pues vamos a decir que ganan más, y ya, asunto resuelto. Y así es como Enrique Peña Nieto de la nada saca a los pobres de la pobreza extrema y así termina su sexenio presumiendo una gloria, ¿no? Resultados que son patrañas, no podemos llamarle de otra manera, patrañas. Y el Coneval todavía hace gala de que, óigame, pues necesitamos más recursos, ¿no? Acuérdense el tema que hubo con el Coneval, que se va el director de Coneval, cambia, renuncia y viene otro nuevo. Que hubo ahí un tema de que ganaba más que Andrés Manuel, que según él no, que ganaba 90,000 pesos, que no, como creen que ganaba más de 108,000, que como se le pasa, no manches, ¿cómo cae usted? Pero hoy nos damos cuenta que, bueno, ni siquiera el Coneval registra en la Ciudad de México cuánta gente no tiene agua. Según el Coneval, solo el 2.8 de los hogares en la Ciudad de México no tiene agua. 2.8. Si el 2.8 de los hogares en la Ciudad de México no tuviera agua, yo les aseguro que no tendríamos tanto caos en la Ciudad de México. Cuando en realidad es el 40% de los hogares en la Ciudad de México los que carecen de este servicio. Ese es el problema que tenemos aquí en México. Que los censos que levantan el INEGI, ¿no? Que son los que utilizan los otros, el Coneval, por ejemplo, que son prácticamente todos los otros censos se basan en el censo que hace el INEGI, pues están mal hechos. Entonces México viene entregando resultados que son patrañas, resultados que sirven para nada, porque en realidad nos deberían de servir para marcar la dirección de las nuevas políticas públicas, y lo que están haciendo pues es hundirnos más, porque no tenemos ni siquiera una idea real de cuántos pobres existen en el país. Estimamos que son el 70% de los mexicanos, pero como el INEGI decidió cambiar sus parámetros, pues bueno, uno nunca sabe. Así es como estamos viviendo en nuestro México, con una encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares a medias, mal hecha. También vale ahí mencionar, pues que si hay uno que otro mexicano que dice, pues yo por qué le voy a decir cuánto gano. No falta el mexicano que dice, no, si saben cuánto gano me van a venir a robar. Si saben cuánto gano seguro me van a incrementar los impuestos. No. Sí existen, pero lamentablemente esos no son los pobres de los más pobres. Esos no. Hay que entender la realidad. A mucha gente le falta conocer más la realidad de lo que se vive allá afuera, ¿no? La gente que no tiene lana. Y también hace falta que mucha gente se ponga la camiseta del país y empieza a chingarle un poquito más. Lamentablemente, pues todo esto viene al tema pues por el Coneval, por Rosario Robles, por la estafa maestra, por el que Rosario Robles salió ya a decir, ¿no? Que sí iba a dar la cara, que fue a dar la cara, ya le imputaron, ya oficialmente está vinculada a proceso. Pero hoy nos preguntamos, bueno, sí, qué bueno que es la cara de mi hermana, pero ¿y la lana? O sea, ¿dónde están los más de 7,000 millones de pesos que desviaste de la sede de Solidaridad? Ahí está el detalle. Eso es lo que nos preguntamos, porque me queda claro que los recursos en algún momento se destinaron a los organismos, se destinaron a las secretarías, pero nunca llegaron a los pobres. Así que no nos vengan a mentir, porque no les creemos.
Mis amigos, este video de verdad que sí vale la pena que lo compartan con el fifirista al que menos confianza le tengan, porque ahí viene la desmentida del Coneval. Se las encargo. Este video hagan lo suyo, como los panistas en Baja California hicieron suya la ley Bonilla, ¿no? Básicamente. Ahí se los encargo, les mando un beso, suscríbanse a este canal, yo soy Meme Yamel, síganme en todas mis redes sociales, hay que decir las cosas al chile, porque por supuesto, claro que sí, como de que no. Les mando un beso, suscríbanse, mándenme mensajes, síganme en mis redes sociales, @MemeYamelCA, de lunes a viernes a las 7 de la noche, nuevo video de Al Chile. Adiós.